¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Hoy temazo, temazo. Hoy la idea es patear el tablero. Patear el tablero de una manera asquerosamente copada. Hoy te voy a enseñar y te voy a guiar paso a paso a cómo conseguir clientes, a cómo ir a buscar esos clientes, a cómo generar esas reuniones. Así que estoy como muy contento, dije, ¿sabés qué? Vamos a tirar toda la cancha, vamos a tirar toda la cancha, porque estamos con novedades y estamos contentos. Así que lo que les pido es, ahora sí, no sean mezquinos, empiecen a sacar screenshots, empiecen a compartir, empiecen a likear, empiecen a compartir. Quiero que lleguemos a 100 personas en todas las redes sociales que estamos compartiendo, transmitiendo en vivo a través de Marketing Digital Experience, la fanpage, a través del grupo de CMA, Community Manager de Argentina, y a través de nuestro canal de YouTube. Hoy te voy a enseñar, hoy te voy a mostrar cómo conseguir clientes paso a paso. Ya lo tenemos ahí, aceitadísimo. Para todos aquellos que están complicados, que están arrancando, que necesitan clientes, te voy a dar una guía paso a paso, lo vamos a hacer juntos, te voy a mostrar cómo yo a veces a la noche me pongo una hora, media hora y empiezo a generar leads, ¿sí? Gente que realmente yo sé que me va a necesitar. Así que quiero ver ahí esos likes, esos corazones, a medida que nos vamos sumando, ¿sí? Hoy tenemos que ser una banda, hoy tenemos que ser una banda. Vamos a estar a pleno en cómo generar clientes. ¿Cómo hago para compartir? Si estás en el grupo, lo compartís ahí a otra persona o lo que sea. O si estás en nuestros canales de YouTube, lo compartís en grupos de WhatsApp, lo que sea, no importa. No discrimino a nadie. Siempre hemos decidido, nosotros en este grupo hemos decidido hacerlo abierto para que todos se enganchen, así que no hay grupo privado, no hay nada. Esto es para que toda la gente se sume. Para toda la people, como dicen por ahí. Así que vamos a estar ahí la gente se está sumando, ahí seguramente Facebook e Instagram estarán haciendo las notificaciones de que estoy en vivo, ¿sí? Andamos con algunos chichitos nuevos, miren qué lindo, qué contursi. Pero bueno, temón. ¿Cuántos de ustedes están así como medio escasos de clientes? ¿Cuántos? ¿Sí? Vayan escribiéndome. ¿Cuántos de ustedes han empezado a buscar clientes y siempre se les complica un poco? ¿Sí? ¿Cuántos? Así que vamos a verlo, vamos a darle un poco ahí de power. Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos compartiendo? Veo poco corazones acá, ¿eh? El flor de tema y veo pocos corazones. ¿Dónde está ahí el cariño? Vamos, viejo. Bien, vamos a arrancar. Vamos a compartir. Lo primero que tenemos que tener claro es, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer o yo voy a tratar de dar? Pero eso lo vamos a seguir viendo en otros lives, ¿sí? Yo ahora lo que necesito es generar gente que me consulte, gente que quiera trabajar conmigo. Entonces, lo primero que la primera herramienta, o sea, supongamos que no tenemos un peso, estamos partidos al medio, no hay nada. Entonces, no tengo plata para invertir, hay una forma muy simple de empezar a buscar. Esto hoy voy a enseñar el grueso y después mañana les voy a mostrar otra pequeña cosita. Así que vamos a compartir pantalla y lo primero que vamos a tener como herramienta, ¿sí? Es trabajar con nuestro querido celular. Acá les voy a mostrar, estoy con mi celular, esto es tarea para la noche. Siempre voy a decir lo mismo, nosotros no podemos, ¿sí? O sea, buscar clientes o esperar a pretender que tengamos clientes si no los salimos a buscar. Acá hay que salirlos a buscar. Y hay
un volumen de gente como interesante a la hora de querer trabajar con nosotros o querer trabajar puntualmente. Entonces, nuestro primer aliado a costo cero, 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 es Instagram. Entonces, ¿están viendo ahí? ¿Se ve todo bien? ¿Se comparte perfecto? Bueno, vamos. Entonces, lo primero que voy a ir es al buscador, ¿ok? Si vos me decís, Ale, mira, lo mío es, no sé, e-commerce, me recabe el tema de los e-commerce y demás, bueno, vamos a tienda. Porque en tienda, ¿qué voy a tener? Voy a tener todos los e-commerce, ¿ok? Y si voy a tienda, ¿sí? Me van a aparecer algunas, por así decirlo, guías, ¿sí? Entonces, yo si vengo acá, por ejemplo, ver colecciones de marca, me voy a encontrar con un montón de marcas. Y si yo vengo acá, por ejemplo, Abaco, ¿sí? Este es una cuenta, es de Chile, y yo me encuentro con que tiene 63.000 y demás. Vengo acá, contacto, acá tiene un correo, pongo como para escribirle y directamente del celular me queda el correo ahí, pongo cancelar y lo guardo como borrador. ¿Sí? Voy a buscar otro, voy a ver alguno de estos de que están acá arriba. Este tejidos, ¿sí? Este es chiquitito, ¿sí? Ustedes ya perfilaron, ya saben qué tipo de clientes quieren. Y miren este correo que tenemos acá, ¿sí? sobicatejidos@gmail. Correo, como para enviarle un mail, y lo guardo, pongo cancelar y lo guardo como borrador. Ya me acabo de generar 2 leads de e-commerce. Quiero seguir desde la tienda, puedo seguir, o puedo venir acá con la flechita para abajo e ir buscando, por ejemplo, otros relativamente parecidos. Este no tiene para mandar mensaje. ¿Sí? Vengo acá, Lara Decoración, correo, cancelar, guardar. Entonces, con esta simple acción que yo me voy haciendo, ¿sí? Acá veo que este me sirve. Este, por ejemplo, es un info arroba. Y el info arroba a veces no lo lee el dueño. Los arroba Gmail, arroba Hotmail son los que generalmente leen el dueño. El info quizás hoy, con todo este quilombo, pandemia y todo eso, quizás está el tipo ahí adentro. Entonces, acá lo guardo y me lo mando de vuelta. Vuelvo, ¿sí? Acá tengo todo lo que sean e-commerce. Entonces, yo puedo, ¿sí? Estar trabajando y buscando este tipo de clientes. ¿Sí? Este no tiene para mandar correo, sigo. Si quiero ver de este estilo parecido, pongo flechita para abajo y me aparecen más. ¿Sí? 22.000 seguidores. A ver más o menos. Veo si está más o menos desatendida o no. Y acá me empiezo a guardar correos y correos y correos. ¿Sí? Con este simple paso, con estos simples pasos, nosotros estamos, ¿sí? Directamente buscando y generando leads. Porque este primer paso, lo primero que hice fue encontrar un correo. ¿Sí? Imaginen esto, hacerlo 1 hora, ¿sí? Por día, media hora por día. Estás en el baño, en vez de jugar al Candy Crush, macho, metele huevo y ponete a buscar, o señorita, eh, te pones a buscar clientes potenciales acá. Esto lo que acabo de hacer es con tienda y en apenas, ¿sí? 4 minutos saqué 6 correos para enviar, de los cuales 6 correos, 4 eran correos personales. Vos me decís, Ale, ¿sabes qué? Mirá, me recabe, no sé, el tema del sushi. Bien, vamos a buscar sushi. Yo me reba con toda la movida de, por ejemplo, locales de sushi y todo eso. La rompo ahí. Bien, hashtag, ¿qué hashtag utiliza la mayoría? ¿Sí? Hashtag sushi. Acá tenemos muchos y vamos a poner, por ejemplo, a ver si hay alguno buenos. Vamos a buscar uno más chiquitito. Sushi Buenos Aires. Recientes. Y miren qué tengo acá. Tengo un montón de, ¿sí? De posteos. Ahora, ¿a cuál yo le voy a ir a pegar? ¿A cuál yo le voy a ir a buscar? ¿A cuál me voy a ir a ofrecerle? A los que tienen todo mal.
¿sí? Supongamos abuelo de pájaro, este primero que tenemos acá, todo cortado, ¿sí? Entonces, vamos, contacto. Y a este ya podemos mandar un mail ofreciéndole el servicio, diciéndole, mira, tenés todo esto, está todo mal, podemos mejorártelo así, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y si yo sigo buscando, ¿sí? Voy de acá para abajo, del último, veo que este, por ejemplo, tiene medio humilde el diseño, miro el diseño, muchas letritas, ¿sí? Y acá hay como un cambio de estilo, sigo. Esto me parece que acá es donde compro yo. Este, y este tiene, hay que poner un poco más de Hellmans, pero bueno, vamos a ponerlo así. Tiene llamar, no me sirve, sigo. Ceviche Arg, a ver este cómo viene, el feed. Y el feed está medio, algunas fotitos están medias desprolijas, otras no tanto. ¿Sí? Ya me lo voy guardando. Y así voy armándome. Este no es de Buenos Aires. Me voy armando una pequeña lista. Y así como quien no quiere la cosa de manera súper rápida. ¿Se entendió? ¿Lo vieron? ¿Vieron lo fácil que es empezar a buscar, ¿sí? Nichos o lo que sea? Vamos a buscar otra cosa. Por ejemplo, vos me decís, Ale, mirá, la gastronomía, bueno, ahora la gastronomía en Buenos Aires o en algunos lugares se está abriendo, ¿ok? Esta es una forma a través del hashtag. La primera forma que te mostré es a través de una tienda. Si yo, por ejemplo, digo, pará, vamos a buscar un nicho, ¿sí? Si tienen preguntas, vayan tirándolas, ¿eh? Vamos a buscar un nicho que vos me digas, bueno, que está más o menos económicamente bien. O, por ejemplo, vieron que ahora hay directamente estas expos virtuales y demás. Entonces, por ejemplo, si yo digo voy a, no sé, hashtag Expo Agro, ¿sí? Voy a recientes y seguramente me encuentre Expo Agro Digital, me encuentre con un montón de posibilidades también. A ver, los que van a una expo generalmente pueden pagar entre 5.000, 10.000 dólares ir a poner un puesto. Así que imagínate que seguramente presupuesto tienen. Así que vamos a buscarlo. Acá tenemos un problema con Expo Agro de que las palabras claves directamente se superponen un poco con los que son de Brasil. Bien, acá tenemos uno de los que está en Expo Agro, ¿sí? Y acá ya los vamos directamente buscando. O de otra manera, si sabemos que la cuenta de Expo Agro, ¿sí? Es todos los que es un nicho que es super piola, por ejemplo, seguramente todos los que Expo Agro siga son gente que han invertido plata directamente en sus en la exposición. O sea que seguramente tengan presupuesto. Entonces vamos uno por uno. Acá vamos viendo. ¿Sí? Este tiene como un feed chiquitito. Ya me lo voy guardando. Y acá voy haciendo un poco la gimnasia. ¿Ok? Entonces, esto es la forma, vuelvo, rápida de poder agarrar todos los clientes potenciales que me interesan. Ustedes ya aprendieron en otro de los live a cómo perfilar clientes y demás. Si yo ahora me voy a correos, ¿sí? Y me voy a borradores, acá tengo todos los correos listos para enviar. Seguramente, que lo vamos a ver mañana,
con una plantilla, algo bien armado, ya directamente me voy a poder manejar con con todas estas personas. Entonces, en un ratito a la noche, ustedes pueden armar directamente un montón de leads, un montón de clientes potenciales. Agarrar directamente y poder directamente sacar una buena base de datos y poderlos enviar. Si ustedes mandan 5, el límite de Gmail generalmente son 100 correos por día. Si ustedes mandan 100 correos por día, les puedo asegurar si hacen esto, en media hora levantan 300 mails. Y si ustedes al otro día van y mandan 100 correos personales y hasta usan una herramienta como MailTrack, que lo vamos a ver mañana, pueden directamente estar viendo qué es lo que están, si lo abren el correo, cuántas veces lo abren, si le pueden mandar una segunda oferta, si le pueden mandar algún otro tipo de correo y demás cuestiones. Es súper simple, es súper práctico, y ahí estamos a la hora de generar clientes de manera súper simple a costo cero. Cero, 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 cero. Ahora tengo ganas de hablar un poco con ustedes. Si tienen dudas o andan ahí medio trabados con algo, tengo ganas de empezar a generar un espacio donde salgan todos en vivo, que tengan ganas. Me pueden enviar un mensaje directo a mi Instagram, aquel online, o me buscan Alejandro José. Así de paso ayudan y colaboran con el SEO. Quiero de paso ir respondiendo preguntas mientras la gente que tenga ganas de salir, saludar y hacer algún tipo de preguntas, nada, las hablamos en vivo y las contestamos entre todos. Así que bueno, a ver si hay alguna preguntita por acá, alguno que tenga alguna duda, algo, aprovechen que hoy estamos pateando el tablero. Es muy simple. ¿Les quedó alguna duda, chicos? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? ¿Cuántas horas le dedican por día a la hora de buscar clientes? ¿Sí? Vamos ahí a salir a buscar clientes. Totalmente. Así que se bajaron 2 clientes. Hay que meterle y directamente vamos a lograr, ¿sí? O sea, la gente te va a contactar. La gente te contacta. Si tiene una necesidad, te contacta. ¿Sí? Así que en ese sentido no hay que preocuparse. No hay que preocuparse, así directamente ustedes pueden empezar a buscar clientes. Es que me dice, o sea, no voy a dormir más ahora, miren. No, bueno, bueno, yo aprovecho cuando mi mujer se pone a ver series, yo me engancho ferozmente a hacer esto, feroz. Ahí empiezan algunas preguntas. Normalmente ya hay algún CM trabajando en alguna cuenta, aunque sea un Sovereignty Manager, ¿qué se puede incluir en el mail de contacto de las marcas? Bueno, a ver, yo siempre hablo de ir a buscar los clientes, o sea, el feed que está mal trabajado, ¿sí? Vos te vas a empezar, en un momento vas a empezar a... Yo quiero que dominen esto, o sea, yo quiero, chicos, que ustedes empiecen a conseguir clientes. Esto que yo les expliqué no se los explica a nadie, y es una soncera, como diría mi abuela, ¿sí? Pero para mí es súper importante que todos consigan clientes, es súper importante. La realidad es que cliente con resultados no te deja, Eli, esa es la base de todo. Cliente con resultados no te deja. Si vos le escribís a un negocio y ese cliente tiene resultados, no lo va a dejar, olvídate. O sea, esto por si te agarra una cuestión hasta ética, decir, hay otro pibe trabajando, lo que sea. Yo siempre hablo de, vayan a buscar los que vos ves que ya el fit está mal, ¿sí? Que está mal manejado, mal gestionado. Pero tengo ganas de que salgan en vivo, tengo ganas, ¿sí? O sea, tengo ganas de hablar con ustedes en vivo, así que manden un mensaje directo, un mensaje privado a Instagram y salimos en vivo. Vamos. Gracias Alejandro, de nada. A ver,
Buenas, una pregunta. Cuando enganchas a un cliente, ¿lo primero es hacer un plan social media manager o después cobrarle por el plan armado? Bueno, esto es un poco lo vas a ir aprendiendo sobre la marcha. Yo no siempre todos los clientes saben entender. Hay como niveles de clientes. Esto un día vamos a tener que hablarlo profundamente. No todos los clientes entienden, o sea, el tema de pagar un plan. A mí me pasa de que yo a veces en las entrevistas para los clientes les explico cuál va a ser la estrategia, les explico un poco todo, o sea, el qué, no el cómo. Y a veces, y si te descuidas, ese es un plan, porque a veces estoy una hora explicándole todo lo que vamos a hacer para que lo entiendan, porque a veces cuando lo resumís en una cotización, no lo entienden. Entonces, y a la larga, a veces con todo eso se van y eligen otra cosa. La lógica sería que lo paguen. El nivel de empresas que es capaz de pagar un plan son empresas de otro nivel, son empresas serias, son empresas que entienden que el tiempo tuyo invertido previo a la reunión vale, y esas son las empresas que claramente uno le gusta trabajar, ¿sí? Empresas que quizás de 20.000 pesos para abajo, de abono, 30.000 pesos para abajo, quizás no lo valorizan, ¿sí? Así que es eso, básicamente. Vamos con los mensajes directos, vamos que salimos. Bastante, es frustrante cuando no sale nada, yo no tengo portafolio y muchos me piden a ver qué hice y ahí me matan. Mirá, Lore, yo lo explico en varios podcasts y lo expliqué en varios lives últimos. La realidad es que uno se tiene que posicionar de cara al cliente como un consultor. Yo no paso, o sea, a ver, por ejemplo, si vos tenés contrato de confidencialidad, no podés comentar nada. Es más, yo ahora estoy cotizando una cadena de sushi muy importante de Argentina y, y la realidad es que yo me manejo con contrato de confidencialidad con todos los clientes, hasta de palabra, aunque no hayamos firmado un documento, porque yo no le voy a contar a él lo que hice de estrategia para otro negocio, sea competencia o no, o sea, trato de cuidar que no haya conflicto de intereses. Entonces, vos ahí decís, mirá, discúlpame, de la misma manera que yo no voy a compartir nunca todo lo que yo estoy haciendo con vos a otro negocio, yo no voy a compartir con vos lo que estoy haciendo con otros clientes. Eso como de entrada, y se lo decís tranquilo, él lo tiene que entender, vos no le podés contar los secretos. Él quiere saber qué es lo que estás haciendo en otro cliente, no funciona. Y lo otro, que también, lo que también pasa, es que si eres otro cliente, ponele que quieras compartir un feed, yo me he cansado de recibir feeds en postulaciones, hasta feeds míos, de mis clientes, que hay un community y dice, sí, manejo tal cuenta, y la verdad era mía. O sea, eso fue como lo tragicómico. Pero la realidad es que vos tenés que, yo por ejemplo tengo mis cuentas de prueba, ¿sí? Yo tengo una que se llama Sushi Luxury, que ahí suelo subir cosas, pero para probar, ver, investigar, y podés armarte una cuenta tuya, digamos, de prueba o lo que sea, pero lo que yo siempre utilicé como herramienta es, aparte de explicarle de que yo no voy a compartir con él nada porque tengo contrato de confidencialidad con todos mis clientes, lo otro que yo también hago es, cuando viene el cliente, yo le pido que me pase todo, o sea, que me diga, contame qué necesitas, y sobre eso le digo, bueno, estos posteos que vos hiciste, ¿qué sentido tienen? Fíjate en uno de mis podcasts que habla del folleteador digital. Entonces ahí es con esas herramientas vos desarmás al tipo en sus posteos, porque seguramente no tengan lógica todo lo que hizo. Y una vez que armaste toda esa historia, le decís, mira, en tu nicho, esto es tu competencia, estos son los mejores posteos de tu competencia, estos son los mejores posteos de tu nicho. Entonces vos ya le estás mostrando lo que hay que hacer, porque la realidad es que muchas veces tus piezas gráficas van a estar dependiendo de la calidad de la foto del producto de tu cliente. Si tuve una cervecería que me pasaba fotos horribles. ¿Y qué querés que hiciera? Hacíamos lo mejor que podíamos, HLQP, hice lo mejor que pude. Entonces, la realidad es que es muy relativo eso. O sea, no te pueden juzgar porque la materia prima que te dan de fotos sean horribles. ¿Me entendés? O sea, hay un montón de variantes que no son juzgables. A eso es lo que voy. ¿Sí? Yo tuve un cliente donde las fotos de él eran súper, súper, súper horribles. Y tenía un perfil de merda. Y así estamos. Y bueno, pero uno me dice, che, pero esta foto. Pero yo no saco la foto.
me la pasa el cliente. Y le meto la mejor onda, ¿sí? Ni siquiera yo, el equipo de diseño. Así que, Lore, despreocupate. Tenés que armarte una estrategia comunicacional a la hora de encarar el cliente. Nada más. Yo tuve varios contactos, pero no cerré ninguno. ¿Tendré que mejorar la propuesta? Puede ser. A ver, chicos, yo no digo de que esto sea milagroso. O sea, acá hay que ir a buscar a los clientes, sí. ¿Tenés que mandar 100, 200 correos por día? Sí. ¿Vas a tener un montón de reuniones? Vas a tener reuniones, vas a tener gente que te conteste. Y de ese porcentaje de gente que te conteste, seguramente levantes uno, dos o ninguno, pero hay que seguir, es la mejor forma. Vos tenés que dedicarle X tiempo por día, todos los días, a levantar potenciales clientes. No te tenés que preocupar porque no cerrés clientes. Si ese cliente no cerró, es porque no era para vos, porque era incompatible, por precio, por lo que sea. Despreocupate, no te enganches con eso. Tengo ganas de hablar con alguien en vivo. Mándenme un mensaje directo al Instagram y les comparto para poder salir en vivo acá y estar un ratito juntos y que me pregunten lo que quieran y hablemos un ratito. 5 minutos y hablamos de otro y hablamos de otro. Es cierto lo que planteás. Gracias, Facebook User, como nos comparte nuestra plataforma. Vamos que seguimos sumando gente, vamos que se sigue sumando gente en esta hermosa tarde. Doy fe de que esta forma funciona. Yo hace casi 6 años encontré mis primeros clientes de esta forma, viendo los perfiles que necesitaban ayuda, pero los contactaba por mensaje privado, no por mail. A ver, prueben. A mí personalmente, a mí me joroba mucho los mensajes privados de Instagram. Y yo creo que dependiendo del nivel de clientes, ¿sí? O sea, un tipo grande, un dueño de una empresa de 50 años, por ejemplo, voy a trabajar toda la cuenta de Expo Agro, voy a ir a pegarle a todos los contactos de ahí. Y yo creo que no... creo que son gente grande, estancieros o dueños de concesionarias, y me parece que no están para el mensajito privado de Messenger. Algunos, viste, son muy de Facebook, perdón, esos son muy de correo. Hay que verlo. Da para todo, ¿sí? Lo importante, y mañana lo voy a explicar, es el tema del trabajo del traqueo, ¿sí? Hace 6 años, pum. Bien. A ver, Ale, yo sobre qué puntos te apoyarías o mostrarías para mostrar tus capacidades y experiencias a la hora de ofrecer un servicio SEM y Facebook Ads. ¿Qué experiencia a la hora de ofrecer servicios SEM y SEO y Facebook Ads? Mira, ahí sí la gente es media exitista y resultadista y hasta te diría medio engañoso. Yo conozco muchos que muestran el ROAS, pero el ROAS es a veces ponen un número ficticio, los que trabajan y saben que podés poner un ROAS cualquiera, el ROAS lo pueden ocultar, mentir, engañar y demás. Sinceramente, va mucho en la confianza y en la seguridad que vos transmitas al cliente. Eso para mí es clave. Cuando vos empezás a titubear y no entendés y qué sé yo, ustedes no se olviden que el cliente está poniendo plata. Es un empresario o un emprendedor que está poniendo plata y no se la va a dar bueno, vamos a ver y vamos corrigiendo. Chao. A la B, se fueron a la B o a la C. Porque ese cliente no va a darle la chance de que jueguen con su dinero. Entiendan eso. O sea, el cliente quiere gente exitosa, quiere líderes, o sea, quiere lo mejor que pueda pagar su abono. Si él tiene un presupuesto de 30.000 pesos, va a querer contratar al mejor. ¿Sí? Vos tenés al rata. El rata siempre se estrella y aprende de la lección. Pero en ese sentido, es parte de tu experiencia. Yo no muestro clientes, no muestro. A veces muestro, por ejemplo, algún resultado, algunas cosas, pero también hay que saberlo leer. Yo siempre muestro, a veces juego un poco mostrando una de las campañas que solemos hacer grandes y que me da del costo 0,00005 centavos. 4 ceros adelante del 5 centavos. O sea, súper bajo, súper bajo. Es un video de que con $446 en ese entonces llegamos a casi 16, casi 10 millones de reproducciones. Un golazo.
Pero es un golazo, pero tiene que tener otro contexto. O sea, ¿qué hice? Porque después tenés que mostrar qué es lo que hiciste con ese público. O sea, hay que darle una cuestión más seria al tema. Pero no hay que mostrar, no hay que mostrar. Porque yo creo que los clientes a veces respetan eso. ¿Sí? A mí me pasó de tener un cliente que el tipo no podía creer que yo no le mostrara las cosas. Y él entendió de que estaba cuidando su privacidad. No lo son todos. Pero te puedo asegurar que si vivís mostrando las cosas, hay gente que directamente tampoco te contrata. O sea, vas a tener el mismo porcentaje de efectividad de contratar o no. Lore, de nada. Vamos que hay que proponer ofertas jugosas. Totalmente, totalmente. A ver, acá la clave es moverse, ¿sí? El que no corre, sí, vuela, es como diría el tango. O sea, nosotros tenemos que laburar, meterle y jugar con todo esto. O sea, dedicarle un tiempo, ¿sí? De manera profesional, un tiempo que realmente de calidad a la hora de buscar clientes. Si quiero realmente tener clientes, hay que ir a buscarlo. La gente no viene sola, no viene sola, ¿sí? Tenemos que generar esa demanda, ¿sí? Hay como conceptos muy nuevos, esto de generación de demanda, y la verdad es que es muy importante. Así que 1 hora por día, la media horita que te tomás en el bañito, ¿sí? Se ponen a generar, ¿sí? Correos y a buscar y a buscar y a buscar. La verdad que a veces yo una vez, no sé, que estaba viendo una película re aburrida, junté 800 correos. Pero bueno, nada, porque y le di, y le di, y le di, y le di. Y ahí empezás a mandar correos de a poco, algunos, bueno, a veces también época de pandemia, en abril, junio fue bastante, o mayo fue como bastante áspero. Pero ahora que se vuelve a reactivar de a poco, que los negocios se ponen las mesas y que necesitan de gente que sepa hacer campañas, que hay gente que quiera hacer campañas online, es muy importante estar ahí, ¿sí? Así que bueno. Bueno, chicos, a ver si tienen alguna otra pregunta. Nadie se anima a salir en vivo, nadie. Todo mal, me dejaron re solo. Alone mal. Alguno de nuestros queridos amigos que siempre están. Bien. Bueno, ¿nadie quiere salir en vivo? Listo. Seguimos entonces. Chicos, espero que lo aprovechen, espero que les haya funcionado, que les funcione. Yo quiero mañana darles el cierre a esto como para que ustedes lo aprovechen. Tarea para el hogar, tarea para el hogar, se ponen a generar leads, se ponen a revisar, se ponen a buscar nichos, ¿sí? De negocios, se ponen a buscar a través de los hashtags que utilizarían esos negocios, gente que ustedes consideren, ¿sí? Necesaria para poder, vean los feeds que están mal hechos y empiecen a guardar los correos. Mañana hablamos y vemos cómo armar una propuesta por mail, ¿sí? Y cómo se trabaja todo ese otro mecanismo. No les voy a enseñar a armar... no les voy a enseñar a armar el correo perfecto porque creo que nunca logro tener un correo perfecto porque siempre uno le está buscando cositas. Estoy con una clase en la facu y con una oreja y otra y me quedo con ganas del vivo. Así que eso más que nada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Espero el delay que se lleve. ¿Cómo se sigue sumando gente? Vamos, 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 vamos. Hoy vimos paso a paso cómo generar leads. Paso a paso cómo generar leads. La verdad es que yo en los cursos presenciales es una de las primeras cosas que trato de dar, porque trato de que después al final del curso ya todos tengan muchos clientes. Así que nada, eso es genial. Hola Alejandro, estoy haciendo un proyecto de grado y me preguntaba si te puedo hacer una entrevista. Sí, manda un privado.
Contacte, mijo, no hay ningún problema. Chicos, nada, gracias por estar ahí. Mañana otro live en Haciendo Marketing Digital. Y nada, esto no hay trucos, no hay magia, no hay cosas ocultas. Esto es simple. Esto es marketing digital en castellano para la people. Nos vemos.